Y comenzando naturalmente por los que afectan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son los beneficiarios de los bonos que se han formado para aliviarlos de las necesidades urgentes. Y hemos invitado para eso a una de las grandes especialistas de esta materia, que es la economista Carolina Trivelli, que es por lo demás la fundadora del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, MIDIS, que es el encargado de este tipo de prácticas sociales. Buenos días, señora Carolina Trivelli. Muy buenos días, Fernando. Un gusto estar contigo, como siempre. Comenzamos con los bonos porque la pandemia produjo una pérdida brutal y súbita de empleo que afectó a millones de peruanos, y por otra parte que no tenían ingresos, y luego porque teníamos la angustia de las cifras de la pandemia. Precisamente estamos en una circunstancia diferente, un año y medio después, que está marcada por un fenómeno que no se registraba a comienzos hace un año y medio, que es el alza de los precios. Por cierto que el desempleo subsiste en muchísimos casos, pero hay otras particulares como la situación de precios, y por eso es que se ha convenido en destacar la gravedad del aumento de algunos elementos básicos de la canasta familiar. ¿Hasta qué punto cree usted que hemos aprendido a diseñar la política de bonos en su monto y en su distribución, en el alcance de su distribución, para adaptarlos a las verdaderas necesidades de nuestra sociedad? A ver, como tú bien dices, el bono es una buena noticia, es una medida importante que ayudará a millones de peruanos y peruanas a enfrentar situaciones difíciles, no solo por que todavía no hayan logrado recuperar sus fuentes de ingreso, sino porque recordemos que casi todas las familias peruanas han consumido todos sus ahorros y han quedado muy endeudadas, con la bodega, con el intermediario financiero, con la empresa proveedora de algún servicio público, y este bono también debe contribuir a estabilizar las finanzas de aquellos que la han pasado tan complicada en estos tiempos. Y como tú dices, tenemos un proceso de mayores precios. Esto es un proceso mundial, digamos, que por suerte han convenido todos los economistas que es temporal y decantará pronto, pero que tiene un fuerte componente clave para nosotros, que es el incremento en los precios de los alimentos. Y creo que esa sola razón debería ser más que suficiente para justificar este bono. Como sabemos, el hambre es uno de los problemas que ha vuelto a ser un problema central en el caso de los peruanos. En la última encuesta que tenemos, que se hizo por el Programa Mundial de Alimentos en enero, 12% de los que respondieron la encuesta dijeron que el día anterior no habían comido nada. Eso es entre 3 y 4 millones de personas, y ese es un problema real, y con un aumento de precios en los alimentos el bono se hace imprescindible. ¿Cuánto hemos aprendido? Creo que seguimos aprendiendo. Creo que desgraciadamente todavía no tenemos un modelo de focalización y entrega de bonos cerrado. En cada entrega de bonos se ha tratado de hacerlo mejor, de hacerlo más rápido, de llegar más fácilmente a los usuarios, pero seguimos aprendiendo, y ahora vamos a probar una forma nueva de hacerlo, y es en vez de entregarle a una persona del hogar, se le va a entregar a los adultos, a todos los adultos, ¿no? Y entonces es una forma distinta de enfrentar el desafío. Esto va a implicar más transacciones, pero va a eliminar problemas de focalización, porque no teníamos demasiada data sobre cómo se conforman los hogares, y habían hogares que en realidad eran varios hogares que recibían solo un bono. Ahora lo recibirán los adultos de ese hogar, y eso debería ayudar. Pero seguimos aprendiendo. La respuesta es seguimos aprendiendo. Todavía no tenemos un modelo, y tenemos mejores instrumentos. Tenemos lecciones, tendremos una participación mejor del Banco de la Nación en esta pagaduría con el lanzamiento y la implementación de cuenta DNI. Ya tenemos una relación mucho más dinámica entre el esfuerzo de pagaduría pública con estas billeteras electrónicas que ya están operando.
que han demostrado ser una ruta importante también para acelerar la pagaduría, y eso también contribuirá a que se haga más rápido. Creo que todavía tenemos algunos desafíos de focalización. Por ejemplo, sabemos que los hogares de jefatura femenina son los que han sufrido mayor reducción en sus ingresos, porque no hay empleo para ellas, porque no han podido salir de sus casas a buscar fuentes de ingreso, y quizá una cosa interesante hubiera sido focalizarse, por ejemplo, o dar un apoyo especial a esos grupos que sabemos la están pasando incluso peor que el resto de familias que la están pasando mal. ¿Cómo sabemos cuáles son esos grupos? Es decir, ¿cómo podemos definir de una manera más precisa el objetivo, el público objetivo de este esfuerzo de bonos? El esfuerzo actual es un esfuerzo, digamos, más cercano a la universalidad. Es un esfuerzo para todos y ayudará a las familias de manera diferenciada, a algunos a pagar sus deudas, a otros a enfrentar el alza de precios, y a otros será un salvavidas que les permitirá alimentarse. Creo yo que hay que comenzar a pensar ahora en si es que hubiesen próximos bonos, en bonos más focalizados en grupos que sabemos que le están pasando peor. ¿Cómo sabemos que le están pasando peor? Porque hay mucho dato que permite corroborar eso, que tiene que venir de un esfuerzo desde el sector público, el MIDIS, el MEF, otros sectores, pero también desde la academia, que ha identificado y que son bastante fáciles de identificar, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si bien la pobreza subió menos en el mundo rural que en el mundo urbano a causa de la pandemia, los efectos de la pobreza, del incremento de pobreza en el mundo rural duran más años, ¿no? Porque el ciclo productivo del mundo rural es más extenso, por lo tanto veremos efectos negativos incluso en el 2021 y en el 2022. Entonces, claramente, la población rural en situación de pobreza requerirá un apoyo de más largo plazo. Las mujeres jefas de hogar cuyos niños no están yendo a las escuelas y por ende no pueden salir a trabajar y que trabajaban en el sector informal, claramente es un grupo duramente afectado, ¿no? Trabajadores de algunos sectores relacionados con el turismo, por ejemplo, también son claramente afectados. Esos sectores requieren una atención diferenciada y adicional, más allá de solo la entrega de un bono por única vez. De acuerdo. Ahora, respecto del bono Yanapay, que se dice que serán atribuidos a más de 13 millones de nuestros compatriotas adultos. ¿Qué particularidades tiene? Se ha puesto el énfasis sobre el hecho de que no se trata en este caso de familias, sino de individuos, lo que significa que varias personas de una misma familia pueden recibirlo. Explíqueme, por favor, después de una breve pausa, las particularidades de este bono y se ha integrado una experiencia que habíamos hecho con los bonos anteriores. Yo le ruego que nos acompañe unos instantes y retomamos nuestra conversación sobre este aspecto que ha naturalmente despertado enorme interés, puesto que se trata de algunos días, pocos días, para que comience a ser cobrado este bono Yanapay. Retomamos nuestra entrevista con la señora Carolina Trivelli después de escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos en Enfoque de los Sábados entrevistando a la economista Carolina Trivelli, a la que habíamos dejado plantear una pregunta sobre el bono Yanapay en particular. Yo quisiera permitirme, si usted está de acuerdo, con una pregunta que no es tanto de economista, sino de ciudadana que conoce su país, que es el uso de conceptos quechuas como este, Yanapay, porque prendió inmediatamente, genera curiosidad. Uno quiere saber, y lo que uno descubre es que cuando buscamos valores de solidaridad, recurrimos a palabras quechuas. Solamente 14 o 15% de los peruanos hablan quechua, pero sin embargo hay ciertas palabras y ciertas referencias que nos conciernen a todos. Por supuesto, la palabra huaca es quizá, o huaco mismo, son los más establecidos, ¿no? Pero acá se trata de una forma de solidaridad
que es como si no pudiéramos decirle en castellano y resultara evidente en lengua quechua. Eso es lo correcto hacer. Por eso es un título que parece tan bien escogido, de la misma manera que en su época y en épocas posteriores a la suya en el MIDIS se han hallado otras palabras quechua que han calado profundamente en nuestra percepción de lo que nuestra sociedad necesita, no solamente como análisis frío, sino como práctica y como compromiso humano. Sin duda, los nombres quechua no solamente generan mucha recordación y mucha adherencia, sino que nos generan una sensación identitaria muy positiva, ¿no? Los programas sociales tienen que ser, por supuesto, técnicamente sólidos, políticamente atractivos, pero también tienen que llegar al corazón de las personas, tienen que ser recordados, tienen que ser conocidos por lo que buscan transmitir, ¿no? Y creo que ahí tenemos como país enormes posibilidades para usar palabras quechua, sin duda, pero también palabras aymaras y palabras en distintas lenguas de la Amazonía, ¿no? MIDIS tiene un programa muy bonito de inclusión productiva que tiene un nombre quechua porque se inició en la sierra, Jacubuñay, pero tiene una versión amazónica que es el mismo programa y se llama Noa Hayatay, porque es lo que corresponde para el entorno amazónico. Y así creo que tenemos que tomar mucha ventaja de esta visión positiva, ¿no? Y de valoración de esta recordación de los nombres de los programas, ¿no? Buscan darle una identidad y un sentido de propósito más allá de la cosa técnica de a quién sirven y para qué sirven, ¿no? Claro. Cuando se hizo el programa Alimentación Escolar, hoy tan conocido, Jaliwarma, discutimos muchos nombres y claramente Jaliwarma, que quiere decir niño vigoroso, ¿no? Era demasiado apropiado para lo que se quería transmitir con un nuevo programa de alimentación escolar centrado en el bienestar del niño, ¿no? Entonces creo que tenemos una gran ventaja como país ahí. Me alegra mucho que hayan usado este nombre. Verdaderamente, como la conciencia de que nuestras instituciones de origen colonial no funcionan bien y que hay que buscar valores y hay que buscar prácticas de solidaridad en otros horizontes culturales y lingüísticos. En todo caso, cuéntenos sobre este bono específicamente, ¿por qué el énfasis en que esta vez es para individuos y no para familias? Sí, la justificación es bastante evidente. El registro nacional que se logró articular en el marco de la pandemia en los dos bonos anteriores demostró tener algunas limitaciones para identificar claramente a todos los miembros de un hogar y saber si eran un hogar o eran dos hogares, o si los hogares unipersonales realmente eran hogares distintos a otras organizaciones de sus propios familiares. Y entonces hubieron algunos hogares que recibieron más de un bono y otros que no recibieron ninguno porque estaban mal registrados, ¿no? Y es complejo definir quién es parte de un hogar desde una base de datos. Es mucho más transparente y sencillo darle una cantidad menor de recursos que lo que se le daría a todo el hogar a los individuos adultos que forman parte del padrón general que tiene RENIEC, que es una muy buena base de datos. Somos un país que tiene un registro nacional de identidad de gran calidad, reconocido mundialmente por su cobertura y su nivel de transparencia y efectividad. Entonces nos colgamos de lo que tenemos mejor, que es el registro de RENIEC. Entonces por ese lado está muy bien, pero hay que tener consideraciones particulares, ¿no? Por suerte, el bono, por ejemplo, en los casos en que hay un hogar monoparental, que es una proporción muy importante de los hogares peruanos, ¿no? Se recibirá un bono adicional si es que tiene ese hogar monoparental más de un niño o más, ¿no? Porque si no sería injusto que un hogar que tiene dos adultos reciba el doble que un hogar que tiene solo un adulto a cargo, porque el propósito es que los niños de esos hogares se beneficien del bono. Entonces hay que comenzar a tomar medidas complementarias con este cambio. Es un buen cambio en términos de transparencia y efectividad, se va a llegar a todos los que se tiene que llegar, porque están todos en el padrón, pero también es más exigente en la pagaduría,
porque en vez de pagarle a una persona de cada hogar, le vamos a pagar a 2, quizá a 3 en un mismo hogar. Vamos a multiplicar el número de transacciones y como vimos en los pagos de los bonos anteriores, el cuello de botella central era la pagaduría. Esto probablemente va a implicar pagarle a más gente, ¿no?, que va a demorar más tiempo en entregar todos los bonos, ¿no? Se comienza, entiendo, en las próximas semanas, pagando a los que son receptores de los programas sociales, y eso es una decisión sensata, primero porque los que están en los programas sociales sin duda alguna son los peruanos que más necesidades tienen, por lo tanto está muy bien que se les atienda primero, pero además porque estos ya tienen una relación financiera, no tienen una cuenta en el Banco de la Nación y ya tienen una práctica conocida y probada para ir a hacer los retiros de los pagos que reciben de los programas sociales. Entonces, para ellos es más sencillo hacer este proceso de pagaduría. Pero luego viene el desafío de, por supuesto, que se le pague a todos aquellos que tienen una cuenta, y por eso hablamos de la importancia de masificar el uso de cuentas, de la inclusión financiera en nuestro país. Luego se les dará el pago seguramente a quienes, no teniendo una cuenta en ninguna entidad financiera, tengan por lo menos una billetera electrónica, ¿no? Plin, Yape, BIM o cualquiera de las que haya en el mercado, ¿no? Y ahí veremos también el lanzamiento de cuenta DNI, ¿no?, que es esta cuenta digital que el Banco de la Nación va a poder abrir de forma masiva para hacer el pago de bono y los retiros de esta cuenta van a poder realizarse desde estas billeteras electrónicas. Entonces creo que tenemos una ruta interesante para adelante que recoge lo aprendido en los bonos anteriores, pero igual al final seguramente nos quedarán todavía peruanos y peruanas que tienen que acudir o al Banco de la Nación a hacer el cobro o a un centro de pago, ¿no? Así como tenemos vacunatorios instalados, se instalarán centros de pago seguramente para distribuir este gran número de transacciones y asegurar que el bono llegue, ojalá cuanto antes, a todos los receptores. Usted nos dio al principio de esta entrevista una cifra escalofriante. Me he tenido que dejar pasar algunos minutos antes de reaccionar ante ella sobre el porcentaje de peruanos o de compatriotas o de residentes en nuestro territorio que no habían comido el día víspera, simplemente no habían comido. Y se trata sobre todo, por lo que usted también nos ha dicho, no solamente ahora, sino en otras oportunidades, de gente de la ciudad, porque al fin y al cabo es más fácil comer en el campo, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cosas que se sacrifican antes cuando los ingresos se reducen o desaparecen? La comida, me imagino, es el último lugar, pero para llegar a no comer significa que un ser humano ha ido renunciando a muchas otras cosas básicas. Sin duda. Por eso quiero insistir en que el problema central que debemos atender hoy día como sociedad es el problema del hambre. Hasta hace 2 o 3 años, menos de 5% de las personas a las que se les hacía la consulta en unas muestras enormes que se hacen, reportaban no haber comido suficiente o no haber comido el día anterior. Ahora esto ha más que duplicado post pandemia. Entonces, es un problema severo que afecta a urbanos y rurales. Pero, como tú bien dices, la pobreza urbana es en extremo agresiva con la alimentación y el consumo de agua. En el mundo rural, si uno no tiene recursos ninguno, se caminan largas distancias y se llega a un punto de agua, a un río y se puede tomar agua. En la ciudad, si uno no tiene recursos, no tiene cómo comprar agua, ¿no? Que además para los más pobres es muy cara. Eso te habla de la dureza de la pobreza urbana. Claramente el tema del hambre lo vemos todos los días reflejado en el esfuerzo enorme que están haciendo decenas de miles de ciudadanos en generar ollas comunes. Y que requieren no solamente que se les siga apoyando, sino que se les apoye más, ¿no? Porque el problema del hambre es dramático en la gente que, por supuesto, no tiene recursos para
ingerir ningún alimento en el día, pero también es dramático cuando se tienen muy pocos recursos y se dividen raciones entre todos los miembros de un hogar y todos terminan comiendo mal. Sobre el 12% que reportó no haber comido nada el día anterior en esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos de enero del 2021, un 14% adicional dijo que había tenido que reducir raciones o sacrificar el consumo de algunos alimentos, los más costosos, y con eso sacrificamos sobre todo el consumo de proteína animal, que es fundamental para el desarrollo de los niños. Entonces, tenemos un problema alimentario severo y más allá de los temas de pobreza y las dificultades que enfrentan las familias como sociedad, creo que deberíamos priorizar y enfocarnos en atender el tema del hambre. Una última pregunta, por favor, Carolina Trivelli, sobre la mendicidad. ¿Estos bonos tienen algún impacto positivo para la reducción de la mendicidad que vemos que ha eclosionado en las ciudades de nuestro país y desdichadamente con frecuencia con niños? Y es una situación dolorosa, naturalmente, para quien tiene que caer en esa forma de práctica y de la cual somos conscientes todos. Hay gente que está necesitando de mendigar en las calles para poder salir de ese 12% que no ha comido nada el día víspera. Sin duda, el tema de mendicidad es otra de las muestras evidentes del duro golpe de la pandemia y de la crisis a nuestra sociedad, sin duda. Creo que el bono va a ayudar muy poco, porque el bono va a permitir a muchas de las personas que tienen que salir a mendigar un alivio temporal, pero es un bono por una única vez. Tenemos que resolver el problema de forma más estructural. Las personas necesitan tener acceso a una fuente de ingreso o a una fuente de soporte mientras encuentran una fuente de generación de ingresos. Y todavía no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos en ello. Por lo tanto, vamos a aliviar temporalmente con este bono la situación de algunas personas, pero no vamos a resolverles ningún problema. Y creo que esa es la tarea que en paralelo tendríamos que estar haciendo como país, sobre todo para enfrentar el hambre. Insisto, eso es inaceptable que un país con tanta producción de alimentos como el nuestro no logre organizarse para atender a quienes más los necesitan en algo tan vital como la alimentación. De acuerdo, muchísimas gracias por sus explicaciones, por habernos permitido comprender con mucha dureza por momentos lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien y queda pendiente. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana y gracias por las explicaciones que nos ha dado con serenidad, pero al mismo tiempo con rigor. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Escuchamos titulares de la media hora y regresamos a Enfoque de los Sábados, esta vez para hablar sobre temas financieros y económicos en relación con la nota de calificación de nuestra deuda que ha elaborado una agencia financiera internacional, Moody's, trayéndonos a la realidad de nuestras debilidades.